protegidos en sus funciones indefinidamente. En breves instantes daremos comienzo al evento que hoy nos convoca. Les pedimos por favor que tengan la amabilidad de silenciar o apagar sus dispositivos electrónicos para evitar interferencias en el desarrollo de este encuentro. Les recordamos también que este evento es transmitido a través de la señal de YouTube Senado TV. Les damos la más cordial bienvenida al Salón Libertador General San Martín del Palacio Legislativo, donde por iniciativa de la senadora nacional por la provincia de Santa Fe, Carolina Lozada, y el senador nacional por la provincia de La Rioja, Juan Carlos Pagotto, participaremos de la 7ª jornada contra las falsas denuncias, en la cual se presentará el proyecto de ley número 228/25 sobre la materia, el cual modifica el Código Penal de la Nación.
Presiden este encuentro la senadora nacional por la provincia de Santa Fe, señora Carolina Lozada, y el senador nacional por la provincia de La Rioja, Juan Carlos Pagotto. Destacamos la presencia de la senadora del Chubut, Edith Terenzi, el senador nacional por la provincia de Misiones, Carlos Arce, la senadora nacional por la provincia de Mendoza, Mariana Jury, senador nacional por la provincia de Catamarca, Flavio Fama, senadora nacional por la provincia de Santa Cruz, Natalia Gadano, senadora nacional por la provincia de Salta, Emilia Orozco, senador nacional por la provincia de Catamarca, Guillermo Andrada, senador nacional por la provincia de Salta, Gonzalo Guzmán Coraita, senadora nacional por la provincia de Tierra del Fuego, María Belén Montes de Oca, senadora nacional de la provincia de Entre Ríos, Romina Almeida, y el senador nacional por la provincia de Corrientes, Eduardo Vizqui. Destacamos la presencia del señor Lucas Clark, prosecretario administrativo del Senado Nacional, y del auditor general de la Nación, Luis Neidenhoff. Agradecemos la presencia de diputados provinciales, legisladores provinciales y municipales, funcionarios nacionales y provinciales, asociaciones representativas, víctimas de falsas denuncias y profesionales de derecho y prensa. Agradecemos también la presencia del señor Jorge Taranto, veterano de Guerra de Malvinas y víctima de falsas denuncias. Gracias por acompañarnos. Agradecemos también la presencia de autoridades y miembros del Congreso Nacional. Queremos también destacar la adhesión que nos ha llegado desde el secretario de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, que cita lo siguiente. Estimada Carolina, quiero agradecer la invitación a la jornada a realizarse hoy en el Senado Nacional, en la cual se presentará el proyecto de ley sobre falsas denuncias, con la presencia y participación de víctimas, lamentando no poder concurrir por cuestiones de agenda. No obstante ello, te hago llegar mi apoyo a esta iniciativa, a la que desde el primer momento expresé mi adhesión y acompañé otros encuentros de esta naturaleza, por entender que es un tema que amerita ser abordado legislativamente en forma integral y definitiva. El proyecto a presentar significa receptar el reclamo sin respuesta aún de numerosas víctimas que en todos los lugares del país reflejan similares situaciones, por lo que es muy importante que esta actividad ayude en la sanción definitiva del mismo. Deseando éxito en la jornada, le hago llegar mi cordial saludo extensivo al senador nacional Juan Carlos Pagotto, firmado por el doctor Santiago Mascheroni, secretario de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe. Invitamos a continuación para dar las palabras de bienvenida a la señora senadora nacional Carolina Lozada. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por haber venido. Sé que hay que ser valiente para estar. Son muchas las personas que además querían estar y no pudieron porque se llenó rápidamente el salón y también el salón de las provincias. Y lo están viendo hoy y en este momento a través de las plataformas, están viéndolo por YouTube. Espero que se sientan como si estuvieran un poquito acá. También hay muchas personas que no pudieron llegar porque viven muy lejos, aunque hay personas que han venido desde muy lejos también. Y hay personas que quizás están privadas de la libertad y no han podido venir a este lugar. Estas son las 7ª jornadas en contra de las falsas denuncias. Voy a decir algo que está literal en el título, ¿no? Estamos hablando y hablamos siempre hoy de las que son falsas, las falsas denuncias. Por supuesto que todos creemos en las verdaderas, que las hay, pero creemos que las falsas, que son muchas, y lamentablemente hay mucha gente que no entra en conciencia respecto de la gravedad de esto y cómo destrozan vidas, tienen que ser también escuchados. Todos tenemos que tener ese derecho a ser escuchados.
Hoy es la 7ª jornada y la verdad es que no son jornadas abstractas. Son jornadas que tienen caras, tienen lágrimas, tienen casos, tienen historias y tienen mucho que contar. Y es tan así que no son abstractas que hoy está con nosotros Pablo Ghisoni, a quien le agradezco mucho haber venido, Pablo, realmente, con sus hijos. Pablo, con uno de sus hijos, vino el año pasado con valentía, con fuerza, con dolor, desgarrado por dentro, y su hijo Fran contó su historia acá, y eso hizo que hoy Pablo, de alguna manera, y con muchas cosas que pasaron, pueda haber sido absuelto por la justicia y pueda estar junto a sus 3 hijos sanando, porque es lo que hay que hacer, ir sanando. Y agradezco la valentía de sus hijos, ¿no?, que también están hoy acá. Gracias. Pablo quizás no viene a hacer un reclamo de justicia, sino a dar fuerza a muchas personas que hoy están pasando por un proceso muy difícil y doloroso y a mostrar que hay luz al final del camino. Así que no voy a hablar mucho más. Quiero que realmente hoy los protagonistas sean todas aquellas personas que vengan a contar sus historias, pero sí quiero agradecerles también a todos aquellos que de una forma u otra fueron parte de esto desde el primer momento y todos aquellos que también se han sumado después, porque también requiere valentía. Así que muchas gracias a todos por haber venido. Le damos comienzo a las 7ª jornadas en contra de las falsas denuncias. Gracias, senadora. Destacamos la presencia en el salón de la senadora nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Patricia Bullrich. Asimismo, destacamos la presencia del doctor Mariano Curioni Barona, exministro de Seguridad. Vamos a continuar. Este momento hará uso de la palabra en comunicación a través de Zoom Andrea Guacci, referente del Frente de Mujeres contra las Falsas Denuncias. Andrea, la escuchamos. Hola. Buenas tardes a todos. Y acompaño lo que dice Carolina. Gracias, 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 porque sin ustedes, sin la presencia de ustedes ahí, por los que no podemos estar, sin la presencia de ustedes ahí, por los que están privados de su libertad, por los que están condenados erróneamente, por aquellas víctimas verdaderas de falsas denuncias, por aquellas víctimas verdaderas de violencia, por aquellas personas que hoy no pueden hablar por miedo y por vergüenza, les tengo que dar muchísimas gracias. En relación a lo que es la violencia de género, nosotras estamos acompañadas muchísimo por víctimas de violencia. Hay una cuestión clave para esta causa, que es que por cada caso falso hay una víctima verdadera que está perdiendo esta protección inmediata y urgente en su vida. Y en esto me detengo solamente un momento, porque han habido personas muy importantes en esta causa que nos han acompañado durante todo este tiempo, víctimas de violencia, que paralelamente cuando iban a un tribunal de La Plata a presentar un escrito para que la justicia tome conciencia de lo que son las falsas denuncias, ella estaba peleando en la justicia para poder condenar a su agresor. Y en esta mención quiero hacer una mención especial a Yelén Lucero, que hace poco desgraciadamente nos dejó, víctima de violencia de género, que en la justicia logró condenar a su agresor y que paralelamente luchaba con nosotras porque estaba convencida de que las falsas denuncias principalmente afectan a las verdaderas víctimas. Le mando un abrazo a su mamá, que sé que está ahí presente. No puedo dejar de decir gracias a aquellas personas que me han empujado a estar acá. No es fácil verlos del otro lado, saber que a veces es difícil poder estar presente con ustedes, pero sentir ese abrazo, sentir ese acompañamiento durante todo este tiempo es sumamente importante.
y más importante aún, aquellas personas que no se dieron vuelta ante esta causa, que no dieron vuelta la cara ante esta causa. Fuimos convencidos de que la política nos metió en esto y la política nos tiene que sacar de esto. Por eso yo no puedo dejar de destacar que, por ejemplo, y debo decirlo, la senadora Patricia Bullrich siempre me ha respondido todos los mensajes que le he mandado y su equipo incluso ha recibido a víctimas, familiares de presos de toda Argentina. Debo destacar que el doctor Cuño Libarona está en esta causa desde antes de que haya sido ministro. Desde mucho antes de que haya sido ministro, gracias al vínculo con Eduardo Cáceres, que también se lo agradezco. Al doctor Pagotto, que desde entrada ha sido parte de esto. Muchísimas personas que hoy están acompañando a Carolina, no puedo dejar de decirles gracias. Necesito hacer un agradecimiento especial a todas esas víctimas que están confiando en nosotros y que hoy, por ejemplo, también van a contar su historia de dolor, de pérdida, crueles. Pero para poder entender todo lo que ha pasado desde el año 2022, es importante hablar también de por qué las personas nos han traído hasta acá, a estar acá presentes. Y en lo personal, a pesar de que es una historia quizás conocida, necesito aclarar que lo que sucedió el 30 de mayo del 2022, un escrache organizado por Agustina Vidal en la puerta de la AFA, me empujó a meterme en esta causa, por la injusticia, por el rechazo de una absolución con una verdad comprobada, por el rechazo de que una persona haya demostrado que fue víctima de falsas denuncias, organizaron este escrache. Ese día, con el caso de mi esposo, Diego Guachi, el ex técnico de la Selección Nacional de Fútbol Femenino, empezaron a aparecer un montón de otras historias. ¿Y por qué necesito contarlo? Porque esta puerta que se abrió dejó de ser de hablar exclusivamente de falsas denuncias, de lo que es la piedra fundacional de las falsas denuncias, que son las separaciones conflictivas y los impedimentos de contacto, que existen hace décadas, esas falsas denuncias, la utilización, la manipulación de los hijos en una separación de conflicto, y el caso público en forma nacional e internacional de mi esposo, abrió una puerta de otros casos en los que la herramienta para destruir una vida es hacer falsas denuncias de violencia de género. Y ahí es donde aparecieron docentes que hoy están condenados o privados de su libertad, incluso habiendo probado su inocencia. Personas que por puestos de poder políticos, judiciales, de la policía, están siendo víctimas de este crimen y alejados de sus puestos laborales. Personas que están siendo extorsionadas por redes sociales por dinero. Personas y jóvenes que están siendo escrachados y que desgraciadamente en su juventud de no poder manejar situaciones, desgraciadamente llegan a quitarse la vida. Jóvenes, menores, muy chicos, de 13 años incluso tengo casos, que han sido denunciados por sus compañeras y cuando un juez perita el teléfono descubre de que lo habían armado porque él no le daba bolilla a una de las chicas. Entonces, en este proceso que les estoy contando, en el que se abrió este delito, que empezó a hablarse de manera de un flagelo social, empezaron a mostrar diferentes facetas, diferentes tipologías en las que se aplica. Y me pareció fundamental hablar de esto, porque en 6 meses, en el periodo de 6 meses, desde el 30 de mayo del 2022 al 9 de septiembre del 2022, que 200 mujeres fuimos al Ministerio de la Mujer y nos cerraron y nos bajaron la persiana en la cabeza. Sabíamos que no nos iban a escuchar. Hasta el 30 de diciembre del 2022, que gracias a Guillermo Pardini, otra víctima de este crimen, yo tuve el honor de conocer a Carolina Lozada. Como muchas entrevistas que he tenido previamente a ese día durante esos 6 meses, muchas puertas se habían cerrado. Me han hecho ir a despachos y los asistentes saliendo y diciéndome: hoy se complicó,
no te puede recibir. No fue fácil esto, ¿eh? Cuando yo llego a la oficina de Carolina, al despacho de Carolina, el 30 de diciembre por la tarde, antes de fin de año, yo dije, le contaré nuestro caso, le contaré los casos que llevo, hablaremos de esta problemática y veremos cuándo nos volvemos a reunir. Carolina se preocupó por esto y se ocupó. Minutos después de la charla que tuvimos, llamó a su equipo técnico y empezó con el borrador de lo que fue el primer proyecto de ley en contra de las falsas denuncias de violencia de género en Argentina, y no solamente en Argentina, sino a nivel mundial. No existe un proyecto de ley de esta tipología en el mundo. El 23 de marzo del 2023 se presentó oficialmente en el Senado este proyecto. Carolina no solamente se preocupó, se ocupó. Y la empatía que hoy es manifiesta y que todos conocen, yo la sentí desde el primer día y desde ese día estamos espalda con espalda. Ha vivido realmente embates muy duros. Ha sido denunciada falsamente, utilizando un caso como Jazmín, que te manda un saludo y dice que estás ahí, Jaz, y tu familia, diciendo de que la habían manipulado para que confiese o que contara su arrepentimiento de las denuncias contra su padre. La denunciaron falsamente. Fue víctima de falsas denuncias en el pleno proceso de presentar un proyecto de ley. Así después scratches, notas periodísticas que realmente pretendían dañar una imagen y no lo van a poder lograr, porque las falsas denuncias son un flagelo social. En las últimas semanas han sucedido muchas cosas. En el último tiempo hemos recibido amenazas por llevar adelante este proyecto de ley. En lo personal, he recibido amenazas que se han concretado. La semana pasada, sin ir más lejos, un medio periodístico reinstaló las falsas denuncias que ya están de manera contundente demostradas, no solamente en la justicia de FIFA, sino que mi esposo Diego Guachi llevó a la justicia argentina para que sean fedatarios de todo el proceso de investigación, y hoy Diego es una víctima de falsas denuncias confirmada con una acción declarativa de inocencia probada que lograron los doctores Anzoátegui y Sánchez. Entonces, reinstalar denuncias de hace 5 años que ya se demostraron falsas, reinstalar denuncias que ni siquiera son, según este medio periodístico, del tenor que lo marcó, comparando el acoso con el abuso sexual, cosa que jamás fue denunciado por eso. Y yo digo, ¿nos merecemos revivir lo que vivimos hace 5 años? Cuando mi hijo tenía 7 años, cuando yo estaba embarazada y que no pudo ser posible. ¿Merecemos? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite de la perpetuidad del daño? Necesitamos la tipificación del delito en contra de las falsas denuncias. No podemos ni debemos seguir permitiendo que las personas, de manera impune y sin consecuencias, las sigan haciendo. Entiendo de que hoy el tema esté instalado y sé que no es una cuestión en contra de nadie, es a favor de las víctimas. Quien hable de este proyecto en contra de está totalmente equivocado y estamos absolutamente todos dispuestos a poder hablar y debatir al respecto. Pero no pueden negar más la existencia. Las falsas denuncias matan, lo ha dicho Ramón Dupuy, con quien tengo una conexión realmente increíble. Me mandó un mensaje el día de la nota diciendo: Andreita, ¿cómo estás? Ni sabía que había salido esas notas. Son cuestiones que nos han conectado con personas que jamás hubiésemos pensado que nos iban a conectar, y que agradezco profundamente, porque a pesar de que hace 3 años mi esposo no vuelve a la Argentina, no comparte unas fiestas, ni unas Pascuas, ni absolutamente nada con su papá y con toda nuestra familia, todos los que están ahí, los que están desde YouTube, nos abrazan permanentemente, y como en su momento fueron sus jugadoras las que fueron su muralla, hoy ustedes son para todos nosotros
Así que no tengo más que palabras de agradecimiento. Lo que buscamos es sanar con justicia. Buscamos sanar con justicia, buscamos sanar. Y para cerrar, necesito contarles y compartirles que en esta búsqueda de sanar, el Frente de Mujeres Argentinas está armando un mecanismo de ayuda y protección a la víctima. Hay muchas personas que hoy, gracias, están ahí presentes, profesionales, que de manera totalmente desinteresada se han ofrecido a formar parte de este gran proyecto, de este gran mecanismo de ayuda y contención a la víctima de falsas denuncias. Así que espero próximamente poder darles esta noticia de manera oficial, formal y legal. Gracias, gracias, gracias a todos y basta de falsas denuncias, basta de falsas denuncias, basta. Muchas gracias, Andrea Guacci, referente del Frente de Mujeres contra las Falsas Denuncias. Invitamos a continuación a hacer uso de la palabra al señor Pablo Gisoni en esta 7ª jornada de las falsas denuncias. Bueno, buenas tardes. Quería agradecer a los encargados de hacer este evento, Carolina, el senador Pagotto, sé que también participó la doctora Burlich, agradecer también al doctor Cunio Laurano, que en sus funciones también estuvo presente y se comprometió en nuestras causas y valoro que siga impulsando esto que nos pasa a todos. Un poco como dijo Carolina, no vengo a hablar hoy puntualmente o describir qué es lo que nosotros hemos pasado como familia, sino para puntualizar algunos hechos que nos han ocurrido y un poco qué es lo que queremos y qué es lo que pretendemos y dar alguna señal, alguna imagen de ánimo para la cantidad de gente que está sufriendo este tipo de crimen. Yo voy a leer mi disertación. Estoy aquí no para hablar de un caso individual, estoy aquí para hablar de un problema estructural, una causa que atraviesa a nuestra sociedad y exige respuestas institucionales urgentes. La causa del uso indebido de denuncias graves y de las consecuencias devastadoras cuando el sistema falla, hablando del crimen de las falsas denuncias. Hoy comparezco con mi familia en proceso de recuperación, sí, pero también en forma de dar un testimonio. Como testimonio de que se puede sobrevivir y también de los costos que esto tiene para todos, que son inmensos. Porque cuando el sistema se equivoca o cuando es manipulado, no hay área de la vida que no quede afectada y destruida. Se dañan los vínculos, se daña tu trayectoria, se arrasa tu identidad, tu vida y tu salud. Y sin embargo también quiero reconocer algo, que en medio de este proceso aparecen personas y tengo que resaltar la enorme suerte de tener seres humanos hermosos para mí, que si no fuera por ellos, yo hoy no existiría. Mi hijo Francisco, con 16 años, atravesó una situación extrema, que lo hizo con una fortaleza que merece ser reconocido por todos. Mi compañera Andrea Escribano,
un oasis en mi vida, que soportó junto con sus hijos, dignos hijos de esta mujer, consecuencias de todo tipo, que nunca deberían haber padecido y que se encargaron de cuidarme. Mis padres, mi hermano y mi familia, mis colegas, mis pacientes. Y también profesionales del derecho, que los hay, que honran su rol, en este caso de ángulos distintos, porque están los que me defendieron, como la doctora Claudia Bozo y el doctor González Álvarez Casado, y los de Lomas de Zamora, el Tribunal 3 de Lomas de Zamora y el fiscal Bettini Sansoni, que ellos tampoco pudieron sortear esto. Así que quiero agradecer a que hay gente en la justicia que también obra de buena manera. Ahí encontré justicia yo. Por suerte, hoy mi papá está acá, presenciando esto, para poder limpiar nuestro apellido, que fue bastardeado, destruido por los medios. Pasa tanto tiempo que a veces hay familiares que perdemos en esto, ¿no? Entonces, quiero descartar esto de que la justicia, cuando no opera en tiempo, deja un poco de ser justicia. Lo menciono porque este no es un planteo contra las instituciones, es lo contrario. Ahora bien, así como hay quienes te sostienen, también hay responsables. Porque lo que está en juego no es un caso, es la credibilidad del sistema. Debemos afirmar principios básicos, que en ocasiones parecen estar diluidos. Estos son algunos de los que somos víctimas, ¿no? El relato no constituye una prueba. El denunciante no es automáticamente una víctima. El denunciado no pasa a ser tratado directamente como culpable, sin estar procesado, sin juicio, sin sentencia. Y los medios de comunicación tienen una responsabilidad central. La libertad de prensa no debe transformarse en una herramienta de condena anticipada y amplificadora. Cuando eso ocurre, el desenlace y daño es irreparable. En mi caso particular, a las 48 horas de un programa de una periodista, Mariana Fabiani, que dedicó 1 hora y fotos y expresiones de falsos testimonios, a las 48 horas me dictaron la prisión preventiva. Esto para que vean lo que es la fuerza que tienen los medios. El señor Barilli, en su programa Señor Juez, me titulaba El monstruo de Lomas de Zamora. ¿Y ahora qué pasó? En su momento me denegaron la réplica y jamás un llamado para pedir públicamente disculpas, luego de la absolución. ¿Qué calidad de personas tienen voz y cámara en la TV argentina y se mueven impunemente? ¿Cuál es su moral? Senadores, existe además un fenómeno que debe ser abordado sin eufemismos: la utilización de denuncias en determinados contextos. Y esto persiste porque en muchos casos funciona. Funciona por la inmediatez de las medidas restrictivas que actúan inmediatamente, por la debilidad de los controles y por la falta de consecuencias posteriores. Esto no puede seguir así. En este contexto corresponde señalar la existencia de estructuras y de redes de actuación. En mi caso particular, y por eso lo menciono, la intervención directa de organizaciones que ahora están públicamente conocidas, como es AEVAS, y sus diversos actores recientemente denunciados en Rosario, como fueron el ex juez federal Rosansky, la licenciada Nora Schulman, la doctora Virginia Kramer, que ahora recientemente fue imputada, que fue la perito de parte trucha en el juicio contra mí, el doctor Enrique Stola, la abogada Edith Puente, Pierre Marini, Liliana Hendel, conocida también, y el abogado también conocido Juan Pablo Gallego. Entonces hay todo un entorno y hay una forma de generar este daño que nos están haciendo. Otro punto central, que no es menor, es cómo puede ser la inversión de la carga probatoria. Un ciudadano debe demostrar su inocencia. Acá no. Acá se vulneran derechos constitucionales básicos.
En mi caso, este proceso se extendió durante 10 años. 10 años para arribar a una sentencia firme. Y en esa sentencia, ¿cómo concluye? Absuelto por falta de prueba suficiente. A mí no, eso no me alcanza. Esa sentencia abre una pregunta legítima. ¿Esto es suficiente? ¿Alcanza con eso para reparar el daño generado? Y para empeorar la situación, se intenta sostener la idea de que una absolución no implica ser inocente desde las corrientes feministas. Este concepto es incompatible con el sistema jurídico. Por todo esto, estamos ante una oportunidad de impulsar reformas que incluyan actuaciones de oficio del Ministerio Público, responsabilidad de los actores intervinientes, peritos, médicos, abogados, medios, protección integral a quienes resultamos víctimas de estas falsas denuncias y de su entorno, y claro, plazos razonables, porque la justicia tardía es una forma de injusticia. Hoy estoy aquí con mis hijos y no desde el resentimiento, sino desde la responsabilidad, para decir que el daño existe y que la reconstrucción también es posible. Pero también para intentar que otros no tengan que atravesar lo mismo y que puedan sostenerse en el tiempo. La justicia no me devolvió a mí mis hijos, fueron ellos solos, cada uno en su momento. Y en esto creo que el que siembra cosecha. Quiero cerrar con una frase que en momentos muy oscuros míos, un gran amigo mío, profesor de filosofía, Julián Barbieri, me decía: mientras que hay vida, hay esperanza. A mí me costaba mucho entender eso, ¿no?, en ese momento. Y le tengo que dar la razón, gracias a Dios. Pero esa esperanza debe estar garantizada por las instituciones y que funcionen, y por una justicia que busque la verdad, y por un Estado que no abandone a sus ciudadanos. Ese es el desafío y esa es la responsabilidad de este ámbito. Muchas gracias. Muchas gracias. Convocamos a continuación a la señora Valeria López a tomar la palabra en esta 7ª jornada de las falsas denuncias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Valeria López, soy de La Plata y hoy estoy acá por una sola razón: mi hijo. El 26 de diciembre del 2024 yo firmé un papel, era una autorización de viaje, para que Nahuel, entonces que tenía 5 años, se fuera de vacaciones a Brasil con su papá. Lo que firmé sin saberlo fue el inicio de una pesadilla que ya lleva 1 año y 4 meses. Nahuel nunca volvió a casa. Al cruzar la frontera de regreso, la estrategia ya estaba armada. Me denunciaron por maltrato, una denuncia falsa, orquestada por su padre y su actual pareja, una abogada que se dedica profesionalmente a estas causas y se mueve en hilos de la política. Desde enero del 2025, a Nahuel le borraron su mundo. Perdón. No volvió a su jardín en La Plata, no volvió a ver a su abuelo, no volvió a ver a sus tíos, no volvió a ver a sus amiguitos y, lo más doloroso, no volvió a ver a su hermana, quien sufre cada día por estar lejos de él. A mi hijo le arrancaron su centro de vida y lo encerraron en una realidad construida sobre mentiras. Yo tuve que tomar un segundo trabajo para poder pagar abogados en Rosario y en La Plata, porque del otro lado hay dinero.
Hay contactos, pero de este lado hay una madre que no se va a cansar de gritar la verdad. Hoy mi denuncia se encuentra desestimada y aunque a veces la justicia es lenta, pero clara muchas veces, la Cámara Civil, en una resolución contundente, vio lo que estaba pasando, dictaminó que mi hijo sufre, que está siendo obligado a hablar mal de mí y que fue arrancado de su hogar. Ordenó que Nahuel vuelva a vivir conmigo, en su casa, con su hermana. Pero ellos siguen apelando, siguen usando recursos para dilatar el tiempo, porque saben que el tiempo es su único aliado para intentar borrar mi recuerdo de la memoria de mi hijo. He tenido que soportar lo insoportable. He tenido que ver fotos en los expedientes donde la pareja de él abraza a mi hijo. He tenido que leer que mi hijo le dice mamá a ella. Cualquiera que conozca a Nahuel sabe que eso es mentira. Jamás le diría mamá a otra persona. Esa es la prueba más cruel de la manipulación a la que está sometido. Cada noche, cuando me acuesto, me hago las mismas preguntas. ¿Qué estará pensando él en este momento? ¿Creerá que lo abandoné? ¿Me extrañará? ¿Se acordará del té que le hacía todas las noches antes de dormir? ¿Qué le dirán en esa casa sobre mí para que tenga que bajar la mirada? Siento miedo, un miedo atroz de que mi hijo esté creciendo al lado de personas perversas que lo usan como trofeo o como una herramienta de venganza. Pero quiero que sepan algo, no voy a parar. Hoy estoy acá, no solo por Nahuel, sino por todas las familias que están siendo atravesadas por esta red de mentiras y denuncias falsas. No es solo un conflicto de padres, es una forma de violencia institucional y psicológica contra los niños. A Nahuel, si algún día lee esto o me escucha, hijo, mamá nunca bajó los brazos. Tu hermana y tu familia te estamos esperando para darte ese abrazo que nos robaron hace 1 año y 4 meses. Voy a seguir luchando hasta que vuelvas al lugar donde nunca debiste salir, del lado de quienes te aman de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Convocamos a continuación al señor Martiniano Corretcher. Hola, buenas tardes. Como escucharon, mi nombre es Martiniano Corretcher, junto a Lautaro Nieto y Ramiro Núñez. Esta es mi historia. Hace 10 días estaba delante de la fiscal que me quería dar 12 años de prisión y luché mi inocencia hasta el último minuto del juicio. Hoy estoy delante de este honorable público, lo que es la vida, ¿no? Un día común en mi colegio, de repente llegaron 5 móviles policiales a buscarme. Por suerte estaba en mi casa. Luego allí fui detenido y empecé a ver en primera persona la injusticia. Ya en manos de una fiscal, ingresado a las 5 de la madrugada a la UCA, Servicio Penitenciario de Córdoba. Ahí, con mis recién cumplidos 18 años, sentí cómo me arrebataban mi vida, cómo en un segundo pasaba de vivir a sobrevivir. Que mi libertad, mi proyecto de vida y mi derecho de presunción de inocencia siguen por la basura. A mis 18 años me llevaron a una prisión de máxima seguridad por un hecho que no cometí. ¿Ustedes se han preguntado qué harían si de un día para el otro pierden su libertad siendo totalmente inocentes? ¿Qué harían? 654 días privado de mi libertad. Con tan solo un día bastó y bastaba para arruinar mi vida. No tan solo arrebataron mis sueños, también como el de los chicos, sino también los de mi familia. Perdí mi último año en secundaria, mi cena de egresados, mi viaje a Bariloche que con tantos esfuerzos de mis padres y míos logramos pagar.
Y lo peor de todo, que no iba a poder hacer el ingreso de la facultad. 654 días sin ver a mi hermano de 13 años, porque habían establecido la prohibición de nuestro vínculo por ser menor. Inviernos con temperaturas bajo cero y nos bañamos con agua fría. Veranos más de 35 grados en una celda de 3 por 5 metros, con 15 internos, sin ventilación, totalmente hacinados. 94 días de visita de mi familia en el penal, de los cuales no hubo un solo día en que mi madre no se desgarrara mientras yo me iba. Me di cuenta que el momento más doloroso de mi encierro y de la etapa que viví. Pero bueno, mi inocencia siempre fue mi bandera de la fe, mi esperanza, que Dios haría justicia en un juicio justo como lo pedía mi familia y mis abogados. Que siempre creyeron en mi inocencia. Podíamos demostrar con muchas pruebas la verdad, resolviendo el juez la absolución de todos. Caso inédito en Córdoba en estas características. Hoy siento que puedo contar mi historia desde otro lugar y ayudar a que otros chicos no pasen lo mismo que nosotros. Me di cuenta que alguien tan solo con el dicho puede destruir y dañar para siempre la vida de otra persona. El tiempo que perdí, las cosas que no pude vivir, ya no vuelven. Mi sufrimiento y el de mi familia es irreparable. Hace ya 10 días que recuperé mi libertad. Ahora empezaré a recomponer mi vida. Cuidar de mi madre, que tan solo ella y yo sabemos cuánto daño nos hicieron. Retomar de alguna forma nuestras vidas y que el tiempo y la resiliencia nos devuelvan nuestra dignidad y nuestra paz mental. Comienza mi segunda lucha desde afuera por todos los martinianos que están injustamente presos, con Lautaro Nieto, Ramiro Núñez y Bautista Arrieta, que no pudo venir hoy. Y nuestras familias haremos una marcha llamada La Peregrinación por la Verdad y la Justicia. Caminaremos 110 kilómetros desde la penitenciaría de Córdoba, de Cruz del Eje, donde estuve detenido, hasta Virat Mase, la localidad donde vivimos, pidiendo que los juicios sean totalmente parciales y se escuche la voz del hombre. Es necesario la revisión de causas y que la justicia actúe para todos iguales. Quiero agradecer a los doctores, a Diana Paz, Carlos Cardillac y Juan Pedro García. Esta es mi historia y muchas gracias por su atención. Por favor, basta de falsas denuncias. Muchas gracias, Martiniano Correcher. Los invitamos a compartir a continuación un video de Marcos Milinkovic. Marcos fue capitán de la selección argentina de vóley y uno de los mejores atacantes del mundo. Fue nombrado por la FIV, Federación Internacional de Vóley, como uno de los 25 mejores jugadores del siglo XX en el vóley. Hola, soy Marcos Milinkovic, exjugador de vóley y de la selección argentina, hoy trabajando en Salta por un proyecto de la provincia. Hace aproximadamente un año atrás, en febrero-marzo del año 2025, tuvimos una reunión en una oficina con el presidente de la Agencia de Deportes, la vicepresidenta, presidenta de la asociación y una entrenadora. Y estaba yo incluido también en esa reunión. Éramos los 5, en una reunión, donde hubo un acuerdo, una reunión muy tensa de parte de ellos, con un proyecto de la provincia. Muchísimas agresiones verbales, mucha agresión de cómo se dirigía a los otros. 2025. Tuvimos una reunión en la oficina con el presidente de la Agencia de Deportes, la vicepresidenta, presidente de la asociación y los 5 en una reunión. No entendía de dónde surgía esa denuncia. Al día siguiente nos juntamos con la gente de la agencia, con los abogados, nos explicaron que en la reunión
una de las dos personas llevaba una grabadora, al no tener ningún tipo de prueba, porque realmente de parte nuestra la charla fue muy pacífica, siempre tratando de encontrar soluciones. La señora recortó ese audio de la reunión, tratando de encajar diferentes momentos en los cuales quizás ella pensó que podía haber tensión, y fueron los que utilizó para hacer la denuncia de violencia de género hacia mí. Y cuando la abogada me leyó todo lo que estaba en el escrito, sentí muchísima vergüenza. Fue duro escuchar lo que una persona... Problemas técnicos, veremos de solucionarlo y volvemos a probar verlo. Vamos a convocar a continuación al señor Ricardo Biasotti. Buenas tardes. Soy Ricardo Biasotti. Mi historia tiene más de 20 años. Toda una telenovela, plagada de mentiras, engaños, mucha ficción y mucha exposición mediática. El único objetivo de la madre fue impedir el vínculo con mi hija. Todo esto acompañado por una campaña mediática destinada a deteriorar mi imagen como padre y a destruir mi vida. Ante mi insistente lucha por ser un padre presente, porque era lo único que pretendía, ser un padre presente para mi hija, se elevó la apuesta y se recurrió a las falsas denuncias. En el 2003 fui denunciado por amenazas. En el 2004 fui denunciado por violencia de género. Seguramente se recordarán el show mediático, la puesta en escena en un programa de televisión en la hora pico de un domingo de la noche. En el 2008 me denunciaron por secuestro, que había secuestrado a mi hija cuando estaba de vacaciones en Cariló, como había pasado los últimos 4 o 5 años, con permiso del juez y habiendo cumplido todos los requisitos de información sobre el lugar donde iba a estar, teléfono, etc. Todas estas denuncias fueron desestimadas. Fui sobreseído en ellas en primera instancia y hasta en segunda instancia. Mi legajo de antecedentes penales está impecable. Pero en el 2009 la madre decidió que era hora de cortar el vínculo definitivamente. A partir de ese momento incumplió el régimen de visita por completo y con un fuerte apoyo político y la complicidad de la jueza y el defensor de menores logró su cometido. A partir de ese momento, mis peticiones para que se cumpla el régimen de visita y luego los pedidos de revinculación fueron totalmente ignorados, cajoneados si se quiere. Mi hija tenía 9 años la última vez que la abracé. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Después de pasados 9 años que no veía para nada a mi hija, fui nuevamente acusado falsamente, esta vez por abuso sexual. En realidad, esta denuncia fue resultado de una venganza por no querer aceptar desistir de mis derechos en un juicio por daños que teníamos pendiente desde el 2006, un acto de coacción al cual no acepté someterme. Entonces se vino la demanda por abuso sexual. El mecanismo fue muy claro. Se definieron delitos graves inexistentes que llevarían a mi procesamiento y a la efectiva privación de mi libertad. A partir de ahí se construyó el relato y la denuncia, orientada a encuadrar en esos delitos. El relato, un relato fuerte y dramático para impactar emocionalmente y ganar la impresión pública.
La madre, conjuntamente con los abogados, durante 3 semanas visitaron todos los programas de televisión que le abrían las puertas, presentando esta denuncia, hablando barbaridades de mí, escrachándome en todo sentido. Recién después de eso se presentó la denuncia penal, después de 3 semanas. Protección de la víctima, de la privacidad de la víctima, para nada, eso no era importante. El objetivo fue generar impacto social y condicionar a la justicia. No hubo una sola prueba, solo un relato que fue repetido incansablemente. Como consecuencia, fui objeto de una condena social anticipada. Mi nombre fue desacreditado, mi honor gravemente dañado. Pero finalmente llegó el fallo. El fallo fue categórico. Se determinó que mi hija no presentaba signos de victimización sexual ni daño psíquico y que el relato formulado en la denuncia y la ratificación y en las pericias era una amalgama de falsos recuerdos implantados y mentiras lisas y llanas. Sí, mi hija fue víctima de falsos recuerdos implantados por la madre. Fui sobreseído por inexistencia de delito. Acá se probó que no existió el delito. Lo más llamativo de todo esto fue que la parte querellante ni siquiera apeló la resolución de primera instancia. Esto fue el reconocimiento final de que todo fue una parodia. Sin embargo, el daño ya se había producido. El estrés crónico que uno vive mientras es denunciado injustamente causa mucho daño psicológico. Depresión, ansiedad, ataques de pánico. Tu sistema inmunológico se debilita y aparecen las enfermedades. La impotencia, el dolor y la tristeza que se siente es un daño emocional que te embarga. El daño social, tenés una condena social, el aislamiento, las estigmatizaciones. Mi reputación fue destruida sufriendo un daño profesional irreparable. Y los costos legales interminables de 20 y pico de años de litigar, la pérdida de mi trabajo, la pérdida de negocios, me causó un daño económico dejándome en una situación vulnerable. Mi buen nombre y honor han sido dañados de por vida, afectando mi vida de manera irreversible. Por supuesto que estos daños se extendió en todos los miembros de la familia. Los primos de mi hija, que crecían juntos y compartían los fines de semana y las vacaciones, me preguntaban: tío, ¿por qué no podemos ver a nuestra prima? Los tíos y el abuelo, por supuesto, también sufrieron su ausencia. Pero hay algo aún peor de todo este daño: la vergüenza pública. La sensación de estar sucio, aún sabiendo de tu inocencia. Una sensación que paraliza, una sensación que aísla. Una vergüenza que se instala como una identidad, falsa pero omnipresente. Y el aislamiento que sigue es casi automático. Amigos y conocidos con los que compartías un café, una cena, un partido de fútbol, de repente desaparecían por las dudas. Los socios de repente no querían ser más socios. No, esta exposición mediática puede impactar al negocio negativamente, nos pones en peligro, no podés estar más con nosotros. Se te caen proyectos, socios estratégicos. Los clientes de repente ya no necesitan tus servicios profesionales. Pero si hay una víctima más importante, esa es mi hija. Mi hija no solo perdió a su padre, perdió el derecho de tener una historia completa,
Fue privada de una parte de su identidad, de su historia, de su sentido de pertenencia. Fue privada del amor de toda una familia paterna que la amaba. Y peor aún, fue expuesta durante años a una narrativa construida sobre falsedades, a una realidad distorsionada, a lo que después se comprobó se vuelven los recuerdos implantados. Desde el punto de vista psicológico, el impacto en un menor es devastador, porque el cerebro de un menor, extraordinariamente plástico y sugestionable, todavía se está formando. Y los niños a esa altura no tienen las herramientas para defenderse. Los chicos crecen con una herida invisible que impacta en su autoestima, en sus vínculos, en su forma de ver el mundo. Y esa herida no desaparece, los acompaña toda la vida. Mi hija no eligió nada de esto. Ella fue un instrumento. Y eso es la crueldad más obscena de toda esta historia. Mi hija hoy tiene 25 años, es una mujer. Yo me pregunto si es consciente de todo el daño que sufrió, porque solo así, siendo consciente, buscará y podrá sanar. ¿Cuánto le costará sanar algo que no debería haber sido roto? Me pregunto si alguna vez podrá integrar las dos mitades de su historia. Ojalá algún día podamos reencontrarnos e intentar una revinculación. Creo que sería muy sanador para los dos. La verdad que yo fui un afortunado. El sistema judicial, en este último caso, funcionó conforme a la ley, respetando las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia. Fui un afortunado. Sé de muchos casos que no corrieron la misma suerte. Pero cuando una denuncia falsa no es investigada ni sancionada, el sistema no solo falla, sino que habilita la repetición y el abuso, habilita la destrucción de vidas. En mi caso, la justicia avanzó, lenta, muy lenta, y en estos casos el tiempo no es neutro, el tiempo destruye. La celeridad en estos casos se transforma en una urgencia humanitaria. Cada mes de demora es un mes más de daño acumulado. Pero hay algo peor que esta lentitud, la impunidad. Las falsas denuncias raramente tienen consecuencias para quien las formula. El costo de mentir es nulo. El beneficio puede ser enorme. Esa ecuación es perversa y el sistema la sostiene con su inacción. Tengo que hablar de los abogados. El Código de Ética del Colegio de Abogados establece con claridad que el abogado debe actuar con probidad, lealtad y buena fe, que no puede promover acciones infundadas, que su deber hacia la justicia supera su deber hacia el cliente cuando ambos entran en conflicto. Y si bien tenemos en la Argentina excelentes profesionales, éticos comprometidos con la justicia y con sus clientes, existe una minoría que ha encontrado en las falsas denuncias un nicho muy rentable. Esos son los abogados que te asesoran sobre cómo articular una denuncia. Te enseñan a qué decir, cómo decirlo y ante quién decirlo para tener un mayor impacto. Que lucran con la destrucción de familias y de vidas y que en muchos casos son los verdaderos ideólogos detrás de estas denuncias.
estos abogados traicionan el Estado de Derecho. Y tampoco puedo dejar de hablar de los medios, porque en mi caso fue un partícipe muy importante, básicamente por la condición de famosa de la madre de mi hija. La dimensión del daño mediático trasciende los juzgados y ninguna sentencia absolutoria puede revertirlo del todo. Cuando una denuncia de alto impacto se instala en los medios, comienza un proceso de cascada que no tiene fin. En estos días, un canal difunde un programa y lo publica en su sitio web, que a su vez es indexado por Google. También es promocionado en sus redes sociales y en sus plataformas de streaming, que se repiten y están on demand para todo el mundo. Al mismo tiempo, otros programas levantan la noticia y repiten toda la misma historia, publicándolo en sus sitios web, etcétera, etcétera. Los usuarios los compartimos en los muros, en nuestros grupos de WhatsApp, en nuestros chats privados. Y así, en cuestión de horas, esa persona quedó asociada permanentemente a una acusación falsa. Lo más aterrador no es la velocidad, es la permanencia. Los archivos digitales no se borran. Esa huella digital equivale a una condena permanente, una condena perpetua. Los medios, por supuesto que tienen responsabilidad. No se les pide que sean rigurosos nada más, porque detrás de cada titular hay una vida real, una familia real, un niño real. Necesitamos una legislación que aborde estos problemas. Y esto no es ir en contra de las verdaderas víctimas. Todo lo contrario. Las verdaderas víctimas necesitan un sistema fuerte, creíble y enfocado. Cada recurso que se desvía hacia una denuncia falsa es un recurso que no llega a quien realmente lo necesita. Señores, las falsas denuncias destruyen vidas, destruyen familias, destruyen vínculos, destruyen infancias, pero también destruye la confianza en la justicia. Se debe evitar que el sistema judicial sea utilizado como un arma de destrucción. Los niños son las víctimas invisibles de las falsas denuncias. La justicia debe proteger a las víctimas reales, pero también a los inocentes, y por sobre todo debe proteger a los niños. Yo no puedo recuperar los años perdidos con mi hija, pero quizás, y estoy seguro que una ley como la que se está promoviendo en estos momentos puede evitar que otros padres y otros hijos no tengan que vivir esta historia. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo Biasotti. A continuación, invitamos al doctor Mariano Cunio Libarona a hacer uso de la palabra. Bueno, muchas gracias. Lo mío es otro enfoque realmente conmovedor. Las víctimas de falsas denuncias. Miren, yo voy a hacer dos enfoques muy rápidos, el derecho y los hechos. En el derecho, para que ustedes tengan idea, en el Código Penal actual, el delito de falsa denuncia tiene una pena de 2 meses a 1 año y una multa. Es uno de los delitos más leves de todo el Código. Incluso existen conflictos, si es calumnia, si es falsa denuncia. Hay un enorme desorden jurídico que yo creo que el proyecto de la senadora lo va a ordenar. Y estos delitos yo los comprobé, como bien dijo una señora que habló en un Zoom, hace mucho, porque
yo no tenía mayor experiencia, pero recuerdo en pandemia haber atendido 4 casos de señoras que venían con odio, venganza, fines de dinero y pretendían inventar una denuncia. Y yo no podía creerlo, el daño que esos estaban dispuestas a formular con estos fines absolutamente espurios, con una pena de 2 meses a 1 año de prisión. Y hay muchos casos que ya se empieza a comprobar las denuncias falsas. Yo creo que se ha dado un enorme impulso, la batalla cultural que llama Milei, la fuerza de la senadora Carolina Lozado, es impresionante. Es decir, hace poco hubo condenas, salió publicado en los diarios, exfuncionaria acusó falsamente a 2 músicos de haberla violado, condenada. Un caso que defendió uno de mis hermanos, 2 jugadores de rugby estaban presos hasta que descubrieron en el teléfono que la chica se jactaba de las relaciones sexuales que había tenido. Otro caso, una chica decía, fui llevada por la fuerza por varios a una casa y aparecieron las cámaras que iba con libre voluntad. Y el daño en estos casos de estas habituales falsas denuncias es enorme. Suicidios, cárcel y un estándar de valoración probatoria inadecuado. Yo escuché mucho la concepción que le inculcaron a los tribunales, a las fiscalías, la mujer no miente. La mujer no miente nunca, la mujer es cierta, siempre dice la verdad. Y esto no es así. En un juicio penal de calidad, en un juicio penal serio, el juez tiene que fallar con sana crítica, que es el sistema actual. Lo sabe muy bien mi amigo Pagotto. Pero esa sana crítica tiene que reposar en pruebas. En estos casos no hay estándares probatorios como en otros. Si directamente no, la mujer no miente y en consecuencia el hecho es cierto y la persona, como varios de los señores que estuvieron acá, detenidos. Y el perjuicio es enorme, la sola imputación es enorme, potenciada, como bien lo reflejó el último de los expositores, si es pública. Si es pública no lo levanta más y tiene una condena segura. Pero el perjuicio familiar, social, laboral, reputacional es increíble y es muy difícil. Y esto, por suerte, con toda esta campaña, se está tomando conciencia. En lo laboral, hoy recordaba el caso de un jugador de fútbol que hoy juega en la selección y va a ir al Mundial y la está rompiendo, que en un momento dado un club de Estados Unidos lo quería comprar. Y entonces él tenía una denuncia recién iniciada. Y el presidente de Estados Unidos dice, no, si tiene una denuncia no puedo comprarlo. Hablé con el presidente del club del país del norte y me decía, no puedo, me van a criticar. Mire, señor, acá ustedes que son los reyes del principio de inocencia, la Constitución, los padres fundadores de la patria, este hombre tiene nada más que una imputación, no puedo contratarlo. La familia del jugador desesperado, cambiaba su vida, no lo contrató. Y lo mismo sucedió en otros casos. Obvio, siempre decimos los tres lo mismo, los delitos graves, los ataques sexuales verdaderos, tienen que ser penados con la máxima energía, pero los procesos falsos o los procesos donde se tergiversa la prueba por parte de los tribunales, convirtiendo en algo falso en verdadero, no puede existir. Las organizaciones que presionan a los jueces para que fallen con condenas en estos casos no pueden ser admitidas. Por eso a mí me gusta mucho el juicio por jurados. El juicio por jurados es la soberanía popular, los ciudadanos que participan y tenés que lograr una unanimidad. Por eso a estas organizaciones no les gusta el juicio por jurados y proyectan, no, en delitos de naturaleza de género no tiene que haber juicio por jurados, porque saben que no van a ganar si no existe certeza en el jurado. O tiene que haber instrucciones especiales al jurado, o tiene que hacer un curso previo
el jurado para poder intervenir. Y esto no pasa en otros delitos, solamente en estos, lo que es gravísimo. Bueno, en definitiva, yo creo que la promoción de esta ley por parte de tan pujante senadora, y que espero que todos lo acompañen, creo que es el clamor popular el que lo está llevando. Yo me estoy dando cuenta, yo no miro mucho redes sociales, pero me cuentan qué hay en las redes sociales. Y a mí me dicen, mirá, Mariano, muy bien tu gestión, pero ¿y las falsas denuncias? ¿Y las falsas denuncias? Bueno, acá están las falsas denuncias. Acá lo tienen. Yo lo había agregado muy parecido, porque pensamos igual con Carolina sin habernos conocido. Y nos conocimos porque los dos pensábamos lo mismo. Hoy lo dijo una señora. Yo hace mucho que venía desde la pandemia pensando esto de las falsas denuncias. Ahí está lo de las falsas denuncias. Yo lo había puesto en el proyecto de Código Penal en los mismos términos que había estudiado el proyecto de Carolina. Bueno, esta batalla cultural se tiene que ganar, sí o sí. Es la batalla que sostiene el señor presidente. El que las hace las paga. Y tiene que haber un juicio justo, y tiene que haber igualdad ante la ley. Tiene que valer igual la declaración de una señora como la declaración de un señor. Y un país serio, un país como el que queremos tener, necesita estas leyes, necesita reformas serias. Si no, vamos a seguir viviendo en lo que uno de los primeros expositores reflejó, que es un peligro institucional, estructural gravísimo. Y eso no puede suceder. Con el daño a la víctima y a las familias, a toda su vida, que es enorme. Bueno, gracias. Muchas gracias, doctor Mariano Cuneo Libarona, exministro de Justicia de la Nación. Seguidamente, invitamos a hacer uso de la palabra al senador nacional por la provincia de La Rioja, Juan Carlos Pagotto. Bueno, buenas tardes. Muchos ya me han escuchado tantas veces, así que voy a ser lo más breve posible. Yo recién lo escuchaba a mi amigo Mariano Cuneo Libarona, que nos conocemos hace más de 40 años, y hemos librado, bueno, aunque sea el reconocimiento de edad, hay que hacerlo. Hemos librado batallas contra un sistema judicial que merece ser cambiado y necesita ser cambiado. Y me venía acordando de un artículo que leí una vez que dice que el proceso es la respuesta del derecho a un determinado conflicto social, por lo cual debe ser tomado con seriedad y no como un circo mediático como ocurrió. Este proyecto es más ambicioso que el tema de la violencia de género y la falsa denuncia. Es en general. No nos olvidemos que en la Argentina se ha hecho un deporte la denuncia, se ha politizado la denuncia y donde mayor impacto causa es casualmente en el ejido del derecho de familia o en las relaciones familiares. En nuestro código, que es de 1921, y voy a utilizar la palabra de un gran amigo ya fallecido, que era Díaz, que dice que el código ha sido decodificado. Y el Código Penal está disperso en un montón de leyes y hay la necesidad de ayornarlo. Es de 1921. Fíjense si ha pasado agua bajo el puente y que necesitamos, y es un delito tomado en contra de la Administración de Justicia. Pero es un delito que es pluriofensivo. Ofende a varios, sea cual sea el tipo de denuncia, esencialmente cuando hay este tipo de acciones que se hacen para evitar el trabajo. Total, se lo excluye a uno de los miembros de la pareja de la casa, se le otorga la tenencia de los hijos y la mar en coche, y después tenemos hechos donde en lugar de investigar se toman medidas basadas en la ideología de género. Tengo siempre yo presente el caso de Lucio Dupuy, que es el paradigma de la injusticia de la Administración de Justicia, ¿no? El decir, yo te creo hermana, porque la mujer nunca miente. No, todos mentimos. Y los abogados que hemos tenido batallas sabemos lo que es el peso de la prensa y cómo nos pegan. Yo creo que a mí me han acusado hasta del hundimiento del Titanic.
Y bueno, todavía ando flotando. Y por eso cuando Carolina me habló de este proyecto, lo trabajamos. Fue lento, anduvimos por casi todo el país, hablando con la gente, escuchando las historias de la gente. Porque hay momentos que la política se tiene que callar para que hable la gente. No estamos trayendo casos hipotéticos, estamos trayendo casos reales que deben ser motivo de una legislación que venga a poner coto a eso. Y esencialmente poner en vigencia dos principios constitucionales fundamentales. El primero es el de igualdad ante la ley. El primero que hay que poner en vigencia. Y el segundo, el principio de inocencia. Que ese es el principio de los principios. Miren, yo he tenido casos que verdaderamente hasta el día de hoy me provocan revulsión. Me tengo que callar la boca en algunos, primero por secreto profesional y segundo porque tengo que esperar que llegue el año 2027 donde pueda haber algunos cambios, sobre todo en mi provincia. He tenido que escuchar a un psiquiatra decir que era un psiquiatra espiritista y que lo que decía la Organización Mundial de la Salud y lo que decía la Asociación Argentina de Psiquiatría respecto del síndrome narcisista de la personalidad no era así, que era de otra forma para justificar una condena. Ahora, los que somos abogados sabemos bien que el dictamen pericial no es vinculante y que los jueces tienen la obligación de probar un hecho más allá de toda duda razonable. Si bien es cierto, no lo dice nuestro ordenamiento. Ya que está de moda decir que nos hemos vendido a los norteamericanos utilizan ese más allá de toda duda razonable. Porque cuando se juzga hay que juzgar bien a una persona, si no vamos creando bolsones de resentimiento y bolsones de impunidad. Y la impunidad es corrosiva de todo sistema social. Eso tengámoslo presente. Ahora, en estos casos que hemos escuchado, las principales víctimas no son los adultos porque tienen una manera diferente de internalizar las cosas y de autorrecomponerse y de autodefenderse. Son los niños, ¿no? Se causan daños irreparables. Yo he escuchado a psicólogos decir, ¿qué protocolo usó cuando se le pregunta? No, una simple conversación. Como si una simple conversación coloquial bastara para justificar un dictamen. Bueno, están saliendo a la luz. El tema doloroso de Guisoni ha causado una sensación mediática que yo espero que sirva de ejemplo. ¿Por qué? Porque utilizan algunas agrupaciones, utilizan la prensa o los medios de comunicación social o masiva, como quieran llamarlo, para lograr lo que llaman los españoles condenas paralelas, y yo en un trabajo que escribí en un congreso de fiscales, de representantes de los ministerios públicos, lo llamo condenas mediáticas. La condena mediática condena a una capitis de minucio, es decir, a la pérdida de los derechos de quien la sufre. Le quita sus relaciones, sus trabajos, le quita todo. Porque la gente dice por las dudas. Porque fíjense, ¿no?, que también somos una sociedad medio hipócrita. Puede ser. Veamos qué pasa. Al borracho lo llamamos alcohólico enfermo, al drogadependiente lo llamamos delincuente. Cuando alguien sale, lo dice la televisión o la radio, se lo acusa. Bueno, acá está la respuesta. Nos han dicho que estamos haciendo una ley machista. Esta es una ley a favor de las víctimas. Que los recursos se deriven a investigar a las víctimas. Y la valentía de Carolina Lozada, que verdaderamente es la impulsora de esto y me tiene trabajando y corriendo por todos lados.
va a ser que sancionemos esta ley, que ya tuvo despacho favorable, pero bueno, perdió su estado parlamentario porque vino el receso y ahora lo vamos a sacar sin ninguna duda, porque es una ley necesaria. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, senador. Para terminar este encuentro, escucharemos las palabras de cierre de la senadora nacional por la provincia de Santa Fe, Carolina Lozada. Muchas gracias. Vamos a ir cerrando. Fue un día en donde escuchamos historias realmente fuertes. Creo que todos nos llevamos mucho de lo que pasó hoy acá. Primero que nada, para ir cerrando, a Ricardo, me gustaría pedirte disculpas, porque yo recuerdo muy bien tu caso en los medios de comunicación. Recuerdo perfecto que se escuchaba solo una parte, vos no hablabas prácticamente, y yo creí esa parte. Y así como nos pasó a muchos colegas, creímos a la otra parte. Así que te quiero pedir disculpas públicamente. Las falsas denuncias no son una consigna vacía, son una forma de desamparo. Quedan adultos desamparados por la justicia, como tantos, como todos los chicos que hablaron hoy, como Vale. Quedan niños desamparados de la justicia porque se están violando sus derechos y la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que habla de los vínculos. Y a quienes más se está dejando desamparadas con las falsas denuncias y haciendo lugar en las falsas denuncias en los juzgados es justamente a las verdaderas víctimas de violencia de género, que las hay, a las verdaderas víctimas, chicos víctimas de abusos sexuales, que los hay. Entonces, si los recursos de la justicia, que son escasos, van a empezar a investigar muchísimas causas, que muchas de ellas son falsas denuncias, en lugar de dar protección a las verdaderas, se está bastardeando una causa que es la de las verdaderas víctimas. Así que quienes digan que esta ley va en contra de las víctimas, les aseguro que los victimarios son ustedes. Necesitamos poner la verdad en el centro, que la verdad esté nuevamente en el centro y que todo se base en la verdad, que todo se base en los testimonios reales, que todo se base en no invertir, como decías bien, Pagotto, la causa de la prueba. He escuchado a una periodista, una colega que está en una de esas asociaciones diciendo que en los casos de violencia de género la causa de la inversión, se tiene que invertir la carga de la prueba. La verdad que, bueno, delante de los abogados me resulta que tiene que ser una bestialidad escuchar, duelen los oídos eso, pero además yo digo, qué injusticia, ¿no? ¿Cómo podés demostrar que no hiciste lo que no hiciste? Lo veo a Ramón Dupuy y recuerdo siempre, Ramón, tus palabras en una de las primeras de estas jornadas diciendo que Lucio fue víctima de 7 falsas denuncias. Y fíjense que yo, sinceramente, hoy me voy muy emocionada y esperanzada. Y quiero que todos ustedes se vayan esperanzados, porque hay luz al final del camino, como les decía al principio. Pablo y sus hijos son una prueba de que hay luz al final del camino. Se vayan esperanzados que cuando la política se pone a trabajar escuchando a la gente, empieza a ofrecer soluciones. Y esto va a ofrecer soluciones. Y estoy segura de que mañana vamos a lograr dictaminar esta ley y probablemente, si no es la semana que viene, es la otra, le podremos dar media sanción. Hay muchos senadores, senadoras, diputados que quizás no estaban convencidos de esto. Y hoy vinieron a escuchar. Y yo sé que se fueron pensando distinto a lo que pensaban. Así que
No hay justicia sin verdad y vamos a defender la verdad de todas las maneras posibles. Muchas gracias por haber venido, gracias a los que nos siguieron y una vez más, no a las falsas denuncias. Gracias. De este modo finaliza esta jornada contra las falsas denuncias, realizada en el Salón Libertador General San Martín del Palacio Legislativo, propiciado por la senadora nacional Carolina Lozada y el senador nacional Juan Carlos Pagotto. Gracias por acompañarnos y tengan muy buenas tardes.